Muy buenos días, queridos estudiantes de segundo medio. Vamos a trabajar a través de videos que voy a subir a YouTube mientras se soluciona el problema de Web Class y la Virtual Class. Vamos a comenzar con la primera unidad, que corresponde a Crisis, Totalitarismo y Guerra, desafíos para Chile y el mundo a inicios del siglo XX. Tienen que copiar el título en su cuaderno. Esta unidad comprende el siglo XX en el mundo, luego en Chile. Así que vamos a comenzar con el periodo que abarca desde término de la Primera Guerra Mundial, que es lo último que vimos en el repaso de principio de año, o sea 1918-1919, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, conocido como el periodo de entreguerras, porque está entre medio de las dos guerras. Entonces, copian el título y vamos a avanzar hacia el objetivo, que corresponde al objetivo 2 del Ministerio de Educación, que dice: analizar la crisis del Estado liberal decimonónico o del siglo XIX a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal, por ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo, el populismo latinoamericano y los inicios del estado de bienestar. Una vez que copian el objetivo en su cuaderno, paso a explicar que los contenidos de este primer objetivo son muy amplios, así que hay cosas que nosotros no vamos a ver. Sí vamos a ver la Gran Depresión, que fue la caída de la bolsa de Nueva York, que fue la primera gran crisis económica del capitalismo, de este sistema que se había implementado en el siglo anterior y que correspondía a el libre mercado, la no intervención del Estado y la propiedad privada, a través de las riquezas que invertían principalmente la burguesía. Vamos a avanzar al inicio de la clase entonces, en donde vamos a generar un contexto, qué es lo que pasaba en este periodo de 1919 a 1939, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que tenemos que tener claro es que este periodo se le conoce como entreguerras, así que pueden ponerlo ahí al ladito en el cuaderno, contexto y luego entreguerras. Los inicios del siglo XX en el mundo van a ser, mientras se desarrollaba, estaba en pleno auge el imperialismo de los grandes imperios europeos que se habían posicionado o adueñado de territorio en África, en Asia, en Oceanía, lo que había llevado a los roces principalmente entre el imperio alemán con el imperio inglés y Francia, dentro de eso también Italia, que los llevó a la Primera Guerra Mundial. Suceso que, como vimos hace poco, la Primera Guerra Mundial tuvo importantes consecuencias. Recuerden que Alemania fue, se podría decir, que uno de los principales iniciadores de la guerra, y que por lo tanto las consecuencias al perder esta guerra, en la que participó también Estados Unidos, va a generar un gran costo que tuvo que pagar Alemania para recuperar la economía, las ciudades y compensar a los demás países por su atrevimiento. Esto se firmó en el Tratado de Versalles en París, en donde Estados Unidos principalmente impuso las reglas de cómo iba a ser el orden mundial después de su triunfo en la Primera Guerra Mundial. Se trata de mejorar las condiciones económicas de Europa a través de créditos que le va a dar Estados Unidos a gran parte de los países europeos, incluido Alemania, y se van a instalar regímenes políticos nuevos en este mundo que ya sobrevivió a la Primera Guerra Mundial. Estos regímenes políticos aparecen en este mapa, en donde podemos ver que son de cuatro tipos específicamente. En amarillo aparecen las democracias liberales, es decir, tienen sistemas de gobierno en donde los ciudadanos eligen a sus gobernantes y además tienen impuesto un sistema económico liberal en donde
todo lo que se genera es a través del mercado y la propiedad privada, y el Estado no interviene en eso, permite que funcionen entre ellos, es decir, la fijación de precio, los productos que se generan, la extracción de materias primas están en el fondo a libre iniciativa del que tenga dinero y lo haga. Estos son entonces, las democracias liberales van a ver en Inglaterra, Gran Bretaña, en Francia, en Suiza, en Austria, y acá en la parte más, más norte de Europa, en Suecia, Finlandia, etc. El otro régimen que aparece acá es el régimen comunista, que aparece en rojo y corresponde a la antigua Rusia, que en 1917 inició su revolución, que modificó su sistema, eliminó la monarquía zarista que estaba ahí anteriormente, que esto lo vamos a ver más adelante igual, e instauró un nuevo sistema comunista en base a las ideas de Marx, en donde la propiedad pasa a ser completamente del Estado. El Estado es el que controla la economía, no existe propiedad privada y por lo tanto el Estado distribuye de manera igualitaria. Esa es la teoría. Por lo tanto, aquí ya sí se dan cuenta, hay una gran diferencia entre este Estado régimen comunista con las democracias liberales. Acá, en las democracias liberales, la economía la maneja la burguesía y la propiedad privada. El mercado se maneja solo. Mientras que en la Unión Soviética o la URSS es el Estado el que controla todo. Acá hay cero control del Estado, acá hay total control del Estado. Esa es la primera gran diferencia. Aparece, bueno, aquí no se nota tanto, pero en verde claro, regímenes autoritarios. Es decir, en España, Portugal, en muchos países de Europa del Este, Turquía, Grecia, etc., van a haber regímenes de carácter autoritario, que quiere decir que sus gobernantes están sobrepasando sus atribuciones sin consultar a la ciudadanía. ¿Ya? Régimen autoritario, lo más parecido que tenemos nosotros a lo que es un régimen autoritario fue el gobierno de la dictadura militar de Pinochet. Es decir, están actuando de manera autoritaria sin consultar al pueblo y en muchos casos el poder se lo tomaron, no fueron elegidos. Y por último, en verde oscuro, están los regímenes fascistas, ya que aquí correspondería a Italia y Alemania, que después vamos a hacer una conceptualización más clara, pero régimen fascista tiene que ver con un estado militarizado en donde el gobernante, sea o no elegido, también se ha convertido en autoritario, también ha sobrepasado su poder y ha instaurado un nuevo sistema en donde el control militarizado va a ir segregando a poblaciones específicas, poblaciones vulnerables o a las que se les va a culpar de las crisis económicas, etc. Esto es el régimen nazi que va a llevar a cabo Alemania con Hitler y en Italia con Mussolini. Volvemos acá, en donde el último punto, que es muy importante considerar que al terminar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos logró una posición privilegiada. Estados Unidos siempre tuvo esta estrategia, no meterse a los conflictos mundiales, sino hasta cuando ya va a terminar el conflicto, entra triunfante. Es decir, lleva a todas sus tropas, ayudan a el bando aliado, en este caso, a triunfar la guerra, a ganarla. ¿Para qué? Para poder decidir cuál va a ser el orden siguiente. Y va a quedar como la gran potencia porque además ayudó con dinero a recuperar todo lo que se perdió durante la guerra. Entonces, Estados Unidos adquiere una posición privilegiada. Estados Unidos decidió en gran parte cómo se van a repartir estos países, qué países se van a eliminar. Por ejemplo, todo el territorio que perdió Alemania fue en gran parte por decisión de Estados Unidos. Ya, espero que hayan tomado apuntes de esto. Durante este contexto, periodo de entreguerras, inició el periodo con
el suceso que marcaría gran parte de la historia del siglo XX, que tiene que ver con la Revolución Rusa o Revolución Bolchevique. Esto ocurrió en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, y provocó que el nuevo régimen instaurado en Rusia se retirara de la guerra. Dentro de las causas de este suceso podemos encontrar varias. En primer lugar, Rusia hasta este momento, hasta 1917, había tenido un régimen monárquico absolutista en el que gobernaban los zares. El último gobernante fue Nicolás II Romanov, que él junto a su familia se mantenían con poder absoluto, controlando todos los aspectos de la sociedad rusa, con un gran nivel de riqueza, una vida muy acomodada, partiendo por el castillo desde el cual gobernaban, que es el castillo de invierno, uno de los más lujosos del mundo en la historia de la humanidad. Y frente a ese poder económico y político que controlaban los zares, el resto de la población rusa vivía la gran mayoría en niveles de miseria absoluta. Entonces la diferencia a nivel económico, pero también el aspecto represivo de este gobierno que controlaba todos los aspectos de la sociedad, incluida una policía secreta, la Iglesia Católica también, que tenía un poder muy a la antigua en el fondo, muy medieval, porque la Iglesia también, que estaba en conjunto con el zar, controlaban la política. Este gobernante, Nicolás II, llevó a su país a una guerra contra Japón para apoderarse de un territorio que se encuentra entre Rusia y China, que corresponde a la zona de Manchuria. Esta guerra entre 1904 y 1905 llevó al fracaso a Rusia frente a la potencia japonesa de la época, que era un país con gran poder bélico, con mucho desarrollo económico además. Y esta pérdida además llevó a que entraran en una crisis económica importante, porque se ocuparon gran parte de los recursos del país en invertir en la guerra, que en realidad no era muy popular. La gente no estaba de acuerdo con apoderarse de un territorio en que casi no habían habitantes, no habían recursos económicos importantes, y por lo tanto, ¿para qué? ¿Cuál era la necesidad de ocupar los dineros públicos en esta guerra contra Japón? Para empeorar la situación, Rusia ingresa a la Primera Guerra Mundial en 1914, ya con una crisis económica, y bueno, esto lo vimos también a principio de año. Las razones por las que Rusia entra a la guerra contra Alemania tienen que ver con un sistema de alianza que tenía Rusia con otros países de Europa Central, y para llevar a la práctica esas alianzas tenía que defender a su bando. Entonces esta guerra tampoco era muy razonable a la vista de los rusos, de la población vulnerable, etcétera. Esto impulsó entonces una crisis económica de gran desigualdad, en donde había un porcentaje muy pequeño de la población que era rico y concentraba toda la riqueza, mientras la gran mayoría de los rusos eran campesinos en la extrema pobreza. Todo esto provocó la revitalización de los soviets, que eran unos organismos antiguos de la sociedad rusa, en donde era como una reunión en donde llegaban campesinos, profesores, algunos militares, incluso de bajo rango, se organizaban para subsistir en el fondo. Había ayuda mutua, organizaban ollas comunes, pero también de defensa paramilitar. Esta revitalización de los soviets impulsó a la población a organizarse y arrebatarle el poder a la dinastía de los Romanov. Ya no sé si han oído o han visto la película Anastasia, la de la princesa. Ahí muestra de manera muy parcial cómo la población rusa asesina al zar, y tratan de asesinar a toda la familia, en el fondo, a toda la familia real, de la que se supone que Anastasia se salvó. Bueno,
Con la Revolución Rusa entonces, los revolucionarios que se apoderaron del poder, dirigidos en gran parte por Vladimir Lenin, que acá aparece un póster de él, se firma el Tratado de Brest-Litovsk, que es en el fondo un tratado de no agresión entre Rusia y Alemania, en donde los dos regímenes se ponen de acuerdo en no agredirse mutuamente porque están en su proceso interno de cambio. Entonces, en el fondo, Rusia abandona a sus aliados durante la guerra para cambiar su proceso interno, generar una nueva forma de gobierno al interior de Rusia. Se produce a través de dos revoluciones, una en febrero y otra en octubre de 1917, en donde primero, en la primera etapa, se elimina el zar, se elimina la forma de gobierno y se genera como un estilo de gobierno asambleísta, donde varios tenían el poder, eran como los que representaban lo que quería el pueblo en general, y se estableció una especie de congreso que gobernaba, que no resultó, que hubo varios problemas de coordinación y en el cual Lenin, junto a otro grupo que se llamó los bolcheviques, va a dar un golpe a ese congreso y va a generar en octubre una segunda revolución en donde ya no es el congreso ni el pueblo el que va a ser gobernado, sino que Lenin junto al Partido Comunista, al Partido Bolchevique, que se van a apoderar del poder, se van a hacer del poder y van a establecer una república, la primera en el mundo, una república comunista. ¿Quiénes eran los principales cabecillas de esto? Ya les dije, Lenin, que además es conocido filósofo porque él tomó las ideas de Marx, las transformó. En el fondo Marx, esto lo vimos el año pasado, el marxismo decía que para establecer un régimen igualitario, las clases bajas, pero principalmente los obreros industriales, tenían que apoderarse de los medios de producción, controlarlos y convertirlos eliminando a la burguesía, porque eran ellos los que estaban explotando al pueblo. En esa teoría, Lenin le va a hacer importante aporte. Va a decir, estoy de acuerdo con Marx, pero no solo pueden hacerlo los obreros, los campesinos también tienen la facultad, la forma, están en una condición de desigualdad que los puede llevar a rebelarse también contra la autoridad de la burguesía. Y además Lenin va a decir que esta revolución, la forma de lograrla es a través de la vía armada. Es decir, los campesinos, si se arman, si se entrenan y se toman el poder, pueden lograr también un régimen como el que había propuesto Marx. Entonces Lenin va a lograr esto, lo va a llevar a cabo por primera vez en la historia de la humanidad, y se va a asesorar por un grupo de también cabecillas como Trotsky, que es el que se va a encargar de reprimir y de proteger el régimen de los enemigos internos y externos, y Stalin, que va a ser el sucesor de Lenin una vez que muera. Las principales medidas que van a hacer una vez que se toman el poder es crear la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en donde no es solo Rusia, sino que se van a apoderar también de algunos países de Europa del Este, como por ejemplo Ucrania, etcétera. Tendríamos que verlo en un mapa. Pero se va a formar una confederación de países comunistas o socialistas, que en este caso vendría a ser lo mismo. Y por último, bueno, ya les expliqué en qué consistía la ideología comunista, principalmente en que el Estado, que representa a todos los ciudadanos, se va a hacer cargo de controlar la economía, de eliminar la propiedad privada y a la burguesía y repartir por igual los recursos de este régimen. Otro elemento importante de la Unión Soviética y de la ideología comunista que lo va a diferenciar del caso de Alemania y de Italia es que no es nacionalista, no va a enaltecer el origen ruso, por ejemplo, no va a enaltecer una nacionalidad o una raza por sobre otras. La ideología comunista es internacionalista, está a favor de la unión de todas las naciones porque
para la ideología comunista el enemigo no es otro país u otra nación. El enemigo es la burguesía, que es otra clase social. Entonces, desde la ideología comunista, nuestro enemigo es la burguesía. En cambio, desde la ideología nazi o fascista, el enemigo es otro país, no la clase social. Esa es una diferencia importante que vamos a ver más adelante. Bueno, en Estados Unidos, durante el periodo de entreguerras, el triunfo de la Primera Guerra Mundial le dio a Estados Unidos el poder otorgar créditos al resto de los países, mejorar su economía interna, estableciendo nuevos mercados, generando industria, por ejemplo, la industria automovilística, la industria cinematográfica, la fotografía. Todos esos avances en Estados Unidos fueron con su mayor auge. De hecho, el periodo de los años 20, posterior a la Primera Guerra Mundial, se le conoce como los felices o los locos años 20. Acá tenemos una ilustración que refleja en la revista Life el ánimo de la época. Fue una época de gran esplendor cultural, mucha literatura nueva, nuevas vanguardias artísticas, pintores, escultores, arquitectos, etc. Musicalmente, Estados Unidos se fue convirtiendo en la potencia que es actualmente. El surgimiento del jazz, el charleston como el baile típico de la época, grandes logros también para la mujer. Por ejemplo, en aspectos más estéticos, el hecho de que durante la Primera Guerra Mundial gran parte de las familias perdieran a los hombres que fueron a la guerra, le otorgó a la mujer una posición de hacerse cargo de su casa. Muchas tuvieron que entrar a trabajar y eso permitió también la liberación de la mujer lentamente. Una de las aristas iniciales del feminismo que va surgiendo en la época, que se va expandiendo por el mundo, tiene que ver con que la autonomía económica que logra una mujer que comienza a trabajar es el primer paso para liberarse del patriarcado, en el fondo de las leyes que la oprimen, de la sociedad que la oprime, y por lo tanto el poder trabajar ya le permitió, por ejemplo, adquirir sus propios bienes, sus propios servicios, cambiar su vestimenta, hacerla algo más cómoda. Por ejemplo, el corte de pelo, muy típico de la época, gracias a la influencia de Coco Chanel en Francia, que también caló hondo en Estados Unidos. Todo eso permitió el surgimiento de una mujer un poco más empoderada, a diferencia del siglo XIX, y también estableció un estilo de vida americano, el American Way, que es como le decían los estadounidenses a su estilo de vida gracias a su bonanza económica. Acá se refleja en esta imagen que la bonanza económica permitió a las familias de clase media acceder a créditos que le permitieran comprar, por ejemplo, automóviles, electrodomésticos. Con el surgimiento de la televisión esto se vio mucho más favorecido y se impuso este ideal de American Way. No quiere decir que haya sido para todos, ¿ya? Ojo, esto es también una herramienta publicitaria para decir que Estados Unidos tenía que convertirse en la potencia más grande del mundo. También tiene un propósito, porque sin embargo, pese a esta bonanza, seguía existiendo el desempleo, seguía existiendo la pobreza en Estados Unidos, las malas condiciones de trabajo, etc. Se va originando una sociedad de masa. ¿Qué quiere decir eso? Que con el acceso, con la expansión de los medios de comunicación, televisión y radio, la radio era la más importante de la época, pero con el surgimiento de la televisión, el cine, el mensaje que se entregaba a través de los medios de comunicación fue instalándose al interior de los hogares, al interior en la vida privada de las personas, y por lo tanto esta sociedad se vio influenciada por un discurso que se generaba en los medios de comunicación. Con eso surge la sociedad de masas, que en el fondo, cuando la sociedad se hace manipulable gracias a la influencia de los medios de comunicación controlados, a su vez, ya sea por la burguesía, por la élite o por la clase política. Eso va a ir aumentando durante el siglo XX a medida que pasen las décadas. Y se va a ver expresado, por ejemplo, lo que les decía: el American Way, el acceso al crédito, el charleston, el jazz, el cine, etc. Esta sociedad de masa, representada por una clase media emergente,
va a poder acceder, como les dije antes, al consumo a través del crédito. El surgimiento del crédito en Estados Unidos es clave para entender la primera gran crisis del capitalismo. Porque el crédito, no sé si ustedes conocen la palabra, pero el crédito es dinero imaginario que existe solo la promesa de que ese dinero se va a pagar en un futuro. Por lo tanto, no es plata real, es plata que a medida que pase el tiempo se va a obtener. Entonces, ¿cuál es el problema del crédito? O sea, tiene muchas ventajas. Sin el crédito era imposible comprar las cantidades de cosas que se compran. Piénsenlo ustedes con su casa. Sus padres, generalmente alguno o algún familiar debe tener una tarjeta de crédito. El crédito permite adquirir cosas que sin él serían imposibles de juntar el dinero para comprarlo. ¿Cuál fue el problema del crédito? Que en Estados Unidos había demasiado optimismo con respecto a eso. Y se le empezó a dar crédito no solo a profesionales y gente que tuviera cómo pagarlo, se le empieza a dar crédito a todas las personas. Incluso a personas sin trabajo, incluso a personas en condición de pobreza. Y eso significa que a la larga, en algún momento, esa deuda de crédito no iba a ser pagada. Y al no ser pagada, se va inflando. Esto va a provocar que en 1929 va a caer la Bolsa de Comercio de Nueva York y se van a desplomar todas las acciones que se habían vendido, que se estaban ahí ofreciendo, a cero. Y van a perder su valor. Y mucha gente va a quedar en la quiebra, en la bancarrota. Incluso después de ese jueves negro, muchos empresarios que habían puesto sus acciones en la Bolsa de Comercio no van a ver otra salida que el suicidio al haber perdido todo lo que tenían, porque incluso los seguros de salud, los seguros de educación, etcétera, las viviendas las tenían hipotecadas en la Bolsa de Comercio y por lo tanto habían perdido todo. Este proceso igual es un poco complicado de entender, porque hay que tener algunos conceptos ya definidos, como por ejemplo los bonos de crédito, lo que es una acción, lo que es la especulación financiera, que es en el fondo tiene que ver con que una persona compra el derecho a un porcentaje de una propiedad. Por ejemplo, hoy en día nosotros podríamos, si tuviéramos dinero suficiente, podríamos comprar acciones en la Bolsa de Comercio de una empresa que les parezca que va a generar ganancias para mucho tiempo más. Por ejemplo, Google en su momento fue muy popular a nivel de acciones porque fue adquiriendo y comprándose a otras empresas. Por ejemplo, Google ha comprado a hartas empresas. O Facebook, por ejemplo, que compró WhatsApp. Eso significa que está asegurando un futuro de ganancia. Entonces, teniendo la cantidad de dinero suficiente, yo puedo comprar una acción de la empresa, un porcentaje mínimo, estamos hablando del 0,05%. Y al comprarlo, en el futuro me puede generar ganancias e intereses. Pero puede no generármelo y también me puede generar pérdida. Es el riesgo que corren las personas que se dedican a eso. Por eso hay todo un mecanismo en el que las personas van averiguando a qué invertir, en qué no invertir, qué es lo que es peligroso, qué es lo que es beneficioso, etc. Había tan nivel de especulación en la bolsa en Estados Unidos en esa época que eran tantas personas que habían comprado acciones, que las tenían en la bolsa, que hubo un rumor de que había bajado las acciones de no sé qué producto, de no sé qué empresa, y casi todos los que habían comprado corrieron a retirar sus acciones, a que se les devolviera su dinero inicial. Lo retiraron haciendo caer todos los precios y haciendo caer todas las ganancias de todas las empresas que estaban en la Bolsa de Comercio. Y eso provocó el quiebre, el derrumbe, y en el fondo varios autores establecen que esta es la primera gran crisis del capitalismo porque demuestra que el mercado no se puede regular solo. No puedes dejarlo al libre arbitrio de las personas que están haciéndolo, que están comprando, que están vendiendo. Tiene que haber un ente regulador. Entonces, después de este crack de 1929, muchos países, incluido Estados Unidos,
van a empezar a ocupar la intervención del Estado en la economía. Lo que siempre habían odiado dentro de este Estado liberal, un sistema abierto y autónomo, decían, sin intervención del Estado, van a empezar a intervenir para que no vuelva a pasar algo como esto. La pérdida de la empresa, mucha quiebra de empresas, desempleo a niveles gigantes, etcétera. Entonces, para comprender todo lo que hemos visto, porque son varios temas de contexto del periodo de entreguerras, vamos a ver un video de un canal de YouTube que ya hemos utilizado, que es La Cuna de Halicarnaso. Acá tengo el enlace, pero pueden buscarlo igual en YouTube con el título, y van a responder estas 8 preguntas al respecto en su cuaderno. Las preguntas son: ¿qué países fueron creados en Europa después de la Primera Guerra Mundial sobre el antiguo territorio del Imperio Austrohúngaro? Todo esto aparece en el video, por eso tienen que estar atentos. Y les recomiendo que escriban primero las preguntas y luego vean el video. ¿Qué te parecen las obligaciones que debió pagar Alemania a partir del Tratado de Versalles? Justifica. Esta respuesta es individual, tiene que ver con percepción. Pero en el fondo lo que quiero que me digan es que si les parecieron adecuadas, si les parecieron proporcionales a los daños logrados en la guerra, etc. 3. ¿En qué consistió la hiperinflación alemana? 4. ¿Quiénes podían acceder a la compra de acciones de la Bolsa de Comercio? 5. ¿Qué ocurrió en el llamado Jueves Negro? 6. ¿Qué consecuencias tuvo el crack de 1929? 7. ¿Qué relación existe entre la caída de la Bolsa de Nueva York y el surgimiento del nazismo en Alemania? Y 8. ¿En qué consistió el New Deal y quién fue John Keynes? Tienen la clase el día de hoy y mañana para responder estas preguntas, escribirlas en el cuaderno y adjuntarlas como fotografía a través de mensaje de webclass. Ya, de todas maneras, cuando todo esto del confinamiento termine, esto ya tiene que estar en su cuaderno para revisión, por lo tanto, pueden no responderlo y no enviarlo, pero no se los recomiendo porque se les va a acumular mucha tarea que van a tener que hacer al final y yo no voy a dar plazo cuando haya un retorno a clases presenciales. Así que éxito y hagan de inmediato la actividad.